Bienvenides, un vinites. Cuando el vacío existencial se apodera de tu ser, un vinito. Cuando la alegría te desborda el alma, un vinito. Cuando ni fu ni fa, un vinito. Quédate en la mejor compañía, y a comienza un Vinito Radio. Buenas noches, un vinites, noche de jueves 22 de abril. Le vamos a responder a Diego, que está ahí súper prendido en nuestra transmisión de Facebook, que dice, no sabía que también salían los jueves. En realidad, querido Diego, el martes tuvimos muchos inconvenientes y bueno, el programa no salió. Así que salimos hoy cruzando los dedos de que todo salga bien. No está saliendo bien. Yo me escucho bárbaro. No se escucha bien todo, pero bueno. Confío que los oyentes le van a poner muy buena voluntad y seguro que lo escuchan perfecto, ¿no? Seguimos sin saber bien cuál es el problema, porque había aparecido un virus que supuestamente fue solucionado. Que no es el pero coronavirus. No. Y hoy estuvimos toda la tarde probando y andaba perfecto, y ahora a la hora de transmitir otra vez tenemos problemas con los ruidos. Así que, bueno, si escuchan ruidos nos avisan, igual mucho no vamos a poder hacer, pero por lo menos sabemos que está saliendo mal. Claro, no durante la transmisión, vamos a tratar de mejorar para la semana que viene y ver qué es lo que está sucediendo. Esperemos que sea lo más tolerable posible y el programa se pueda escuchar igual, ¿no? Podríamos decir, si quisiéramos hacer un poco los perseguidos, de que hay alguien que está tratando de que no salga un vinito, ¿no? Pero no, seguramente sea algo mucho más simple que tenga que ver con la computadora. Seguramente. Y una resistencia que la hago pública, me gustaría que comenten los oyentes si tienen alguna hipótesis de qué se debe, ¿no? A qué se debe esta resistencia de llevar la computadora a revisar. ¿Por parte de quién? Tuya. Yo no tengo resistencia. Fue aconsejado por más de una oportunidad por quien conduce este programa, que vamos a ser yo. Lo que pasa es que tiene un año la computadora. Imagino que algún oyente se acordará que cuando quisimos hacer el primer debate sobre Boca, la computadora anterior murió por completo. Sí. Y ahí adquirimos esta computadora nueva. Me parece como apresurado en un año tener que llevarla. Es como suponer que al año de vida no te enfermas de nada. No creo que sea comparable, pero bueno. Lo Dejamos a criterio de los oyentes a ver qué opinan, qué harían ustedes estando en nuestro lugar, estando casi seguros de que hay algún virus imposible de sacar con el antivirus que la computadora tiene instalado. Yo estoy escuchando muy mal nuestras voces. Pero yo me escucho bien, ¿eh? No sé cómo lo estarán escuchando nuestros oyentes, que nos digan, por favor. Yo lo escucho mal. No, pues yo acá me escucho muy bien. Bueno, ya veo que el problema es los auriculares y siempre salimos bien y el martes no salimos. No, pero hoy escuchábamos con otros auriculares y sí, había interferencias. Sí tenemos problemas con la conexión, eso sí es cierto. Tal vez es una combinación de cosas que hace que no salga, ¿no? Por lo general, cuando la vida se empeña, hay una combinación de cosas, lo cual tiene su aspecto negativo, que tenés todo junto en un mismo momento, pero también podés sacar belleza del caos y pensar que más vale va todo mal en un solo momento de la vida. Sí, estamos corroborando que la conexión está mal. Así que ahí también hay una responsabilidad de Coesa en el día de hoy. Vamos Estamos a mitad de velocidad de la que tendremos que tener. Tenemos un servicio de 20 megas, está funcionando a 11. Yo acá voy con el optimismo de Micaela Donati, que hoy por ser jueves nos puede escuchar y se sumó a la transmisión de Facebook. Te mandamos un abrazo enorme, Mica. Ojalá te podamos ver pronto, porque yo te extraño al menos.
Y quiere que volvamos los lunes, claro, es un día disponible para allá, para escucharnos. Te recordamos que igual, aunque no sea en vivo, tenemos los podcasts en Spotify. De paso hacemos propaganda de ese espacio. Y Mika dice que se escucha bien. Bueno, genial entonces. Debe ser un problema mío. Por ahí el que está mal soy yo. Se sumó Y a tengo la... que ir yo al médico, no a la computadora. María José dice, los estamos escuchando, de a ratos se escucha bien, de a ratos, no terminé de leer el mensaje, más o menos creo que dice, ya te leo entera, y de a ratos se escucha lento, como palabras estiradas, como si estuviéramos en pedo. No lo estamos. No. Estamos a dieta, así que no estamos tomando alcohol. Cero alcohol. Cero, El año cero pasado alcohol. sí hicimos algunos programas un poco. No, este año no. Entonces capaz que sean mis auriculares el problema, porque yo escucho No, como bueno, un pero- ruido constante. Majo, nos están escuchando, mandamos saludo de paso a María José y a Gerardo que nos manda buenas noches ahí en el vivo de Face. Se sumó a la transmisión la queridísima Norma Escaso Maldonado, seguramente usted la conoce muy bien. Les mandamos saludos a todos. Le mandamos un saludo a la Mamele. Y bueno, Diego que está ahí desde el primer momento. Majo dice se tomaron el vinito. No, Majo, te juro que Ojalá estamos a que sí, dieta pero estricta. lamentablemente no. Le tengo ganas de tomar un vinito, pero No, lamentablemente no es esa la causa del estiramiento de palabras. no, es tecnológico. Bueno, la conexión sigue estando mal. Yo voy a cambiar de auriculares para probar si son los auriculares. Por el momento vamos a escuchar la editorial. Que Vamos ya con la teníamos editorial. preparada hace varios días. Que tenemos ya lista desde el lunes, creo, si no recuerdo mal. Volvemos un ratito. Lo que pensamos. Es políticamente incorrecto. Lo decimos. Siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones, Lo defendemos. tenemos ideas. La editorial de Un Vinito. ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos. Nuestros ideales en el aire. Tranquilízate, por Dios. La educación en pugna. La decisión del Gobierno Nacional de suspender la presencialidad en el espacio llamado AMBA durante el lapso de 15 días para enfrentar la escalada de casos de contagios y esta segunda ola de COVID-19 hizo resurgir las posiciones hipócritas de quienes ocupan las sillas de la oposición. De repente, para la ministra de Educación de Cava y su jefe de gobierno, la presencialidad escolar es imprescindible. Nadie que se interese por la educación desconoce los beneficios que la socialización provoca en los niños y jóvenes. Sin embargo, la puesta en escena del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es hipócrita por varias cuestiones que siempre es necesario recordar porque hay varios olvidadizos pululando por las redes sociales, los medios hegemónicos y las calles. Soledad Acuña se refirió a los docentes como pobres, vagos, viejos y zurdos en la reunión por Zoom que mantuvo con Fernando Iglesias. Horacio Rodríguez Larreta comenzó su primera gestión en 2016 con un presupuesto en educación del 22% y fue recortando el gasto en un punto porcentual promedio cada año. Lo asignado para 2021 alcanza poco más de 105.000 millones de pesos, lo que representa solo el 17,18% del total de la ciudad, el presupuesto educativo de Cava más bajo de la gestión PRO. La falta de vacantes en los jardines y en las escuelas públicas, la represión a los docentes durante las movilizaciones del año 2017, el cierre de bachilleratos de adultos y la intención del cierre de institutos de formación docente, medida pausada por la resistencia de los profesores y estudiantes, el intento de cierre de las escuelas de islas por parte de Vidal en la provincia de Buenos Aires, o el descenso abrupto y desarticulación que llevó adelante la cartera nacional encabezada por Esteban Bullrich del programa Conectar Igualdad, tan necesario para poner a los estudiantes en consonancia con las exigencias del mundo actual y tan imprescindible en épocas de aislamiento sanitario. Frente a estas medidas, entre otras, que ha adoptado el PRO durante su gestión,
La voraz preocupación actual que demuestran por la presencialidad solo puede comprenderse como uso demagógico. Ahora la educación es una preocupación, o mejor dicho, un caballito de batalla, para acusar al gobierno nacional de ser responsable de la crisis educativa. Otro falaz argumento que me exaspera es que somos un país demasiado pobre para darnos el lujo de suspender la presencialidad. Una frase de todo el arco macrista o del tan respetado Facundo Manes, por ejemplo, que supo coquetear con Juntos por el Cambio. La idea que subyace es que los países pobres saldrán de su situación de pobreza a través de la educación. Una premisa anticuada que data de la década del 60 y nace con las teorías desarrollistas. Los países subdesarrollados debían invertir en la formación de capital humano porque era la diferencia con los países desarrollados. No obstante, esta idea desconoce que el gran problema que el capitalismo enfrenta actualmente es la escasez de puestos de trabajo. Al margen de omitir adrede que la pobreza es producto de la distribución desigual de las riquezas, o que en Argentina la pobreza aumentó durante el macrismo cuando la educación era presencial, y que las nuevas generaciones que tienen mala alimentación durante la infancia tendrán menos oportunidades de aprender. Por otra parte, la historia de la educación en Argentina nos enseña que siempre la escuela sufrió consecuencias ante las epidemias. En 1871, cuando estalló en Buenos Aires un fuerte brote de gripe amarilla, se promovió una fuerte articulación entre educación y salud. Pasado el brote, que tuvo como víctima a una de las maestras que aceptó la convocatoria de Sarmiento, Fanny Good, la legislación promovió una educación bajo los preceptos de la higiene. Hacia fines del siglo XIX, ante un brote de cólera, se conformó un cuerpo de médicos escolares asesores. Ante la gripe española que azotó al país entre 1918 y 1919, se decretó la suspensión de clases en todos los establecimientos educativos, hasta que tiempo después se dio por finalizado el ciclo lectivo y se suprimieron los exámenes finales en el nivel medio, creando la aprobación por promedio tal como la conocemos hoy. En 1956 se produjo una epidemia de poliomielitis, postergando el inicio de las clases en la mayoría del territorio argentino hasta el mes de mayo y en los lugares más afectados hasta las vacaciones de invierno. Más cercano en el tiempo a la pandemia del virus H1N1 o gripe porcina del año 2009 implicó la suspensión de las clases en la zona norte del AMBA y finalmente la decisión se extendió a todas las provincias en el mes de julio, empalmando con las vacaciones de invierno. En definitiva, toda crisis debe allanar un terreno fértil para preguntarnos: ¿qué presencia le daremos a la educación virtual? ¿Cómo viven los estudiantes la reducción de los grupos de trabajo? ¿Qué impacto al aprendizaje, a la enseñanza y a la convivencia escolar implica la asistencia de menos alumnos en un aula? ¿Cuál debe ser el lugar que le daremos a las nuevas tecnologías en los currículos? En un escenario mundial en que las producciones audiovisuales y las comunicaciones remotas o teletrabajo se han instalado como norma. ¿Qué enseñanza le dejamos a las niñas y jóvenes si permitimos la presencialidad a cualquier costo? La discusión no es presencialidad sí o presencialidad no, sino cómo transmitimos saberes en un contexto de pandemia. Y por fuera de la pandemia, ¿qué presencialidad ofrecemos a las jóvenes generaciones? Si la crisis sanitaria mundial no provoca ningún cambio educativo, no hemos aprendido nada, ni de la historia ni de la crisis. Un vinito. Sí. Después que te. Y. No. Que. Sí. Te deja pedaleando. La información de la semana. Una vacuna el terraplanismo político. Después de la editorial, que si alguien se la perdió, recordamos que pueden
volver a escuchar el programa en Spotify. Escuchamos la canción, una versión de la canción de María Elena Walsh, El Reino del Revés. La banda que hizo esta versión se llama Los Rockan, que es una agrupación de clowns y músicos creada en 2014 y está liderada por Juan Bautista Carreras, quien actúa y dirige teatro desde 1995. Su nombre es una abreviación afectuosa que nace en las voces de sus pequeños y grandes seguidores a partir del título de su primer y emblemático show, Rock and Walsh. Y siguen haciendo giras con ese... Bueno, se siguen escuchando, ¿no? Las versiones de ese show. Así que una banda que acabo de conocer, gracias a un vinito. No sé quiénes son los que hacen un vinito. Habría que felicitar a estos dos muchachos. No, mentira. Mandamos un saludo a Fernando y a Mariela, que se sumaron a la transmisión de YouTube. Saludos para todos. Fernando pregunta que un vinito diga a qué partido pertenece. No pregunta, indica. Que un vinito diga a qué partido pertenece. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Eso será como desprendimiento de haber escuchado el editorial o a qué se debe? No, preguntar. ¿Podría especificar, por favor? Sería tan amable. Otra cosa que quería preguntar a los oyentes es si les gusta nuestra nueva portada de transmisión. Cambiamos la fotografía. Si les gusta esta o les gusta más la anterior. Hacemos lo que nos digan. Estamos rendidos a sus pies. La tiranía del oyente. Bueno, vamos con las noticias, o la noticia en realidad, porque toda la semana pasada y esta continúa todavía la disputa entre Nación y Capital Federal sobre la presencialidad o no de las clases. Exactamente, hay muchos reveses judiciales, creo que se dice así correctamente, y estamos a la espera de que sea la Corte Suprema, en definitiva, la que se expida sobre el DNU que Alberto Fernández estableció, suspendiendo la presencialidad de las clases en el AMBA y en Capital Federal. Esto se debe a que fue Larreta el que impuso directamente, en realidad, que las clases efectivamente sean presenciales en Cava. Sí, él se basa en un fallo de la justicia local de la Capital Federal, lo que es un hecho insólito que la justicia local tenga mayor importancia o se haga valer más la decisión de un tribunal local sobre un tribunal federal, ¿no? Porque también hay un dictamen de un tribunal federal que obliga a Larreta a suspender las clases presenciales, pero él desconoció ese fallo directamente, ¿no? No sé si estamos ante la República Separatista de Capital Federal, pero veremos qué dice la Corte. Igualmente hoy Larreta sacó un decreto diciendo que la máxima autoridad sobre salud pública en el territorio de la Capital Federal es él. Es el gobierno de Cava. Así que prácticamente desconociendo la existencia de un gobierno federal. Estamos en un momento de regresión, ¿no? Esto me lleva al siglo XIX y sobre todo cuando después veamos el tema del día, también es una problemática que viene del siglo XIX. La compañera Moria Kazán lo chicaneó a Larreta y le dijo: usted ya está empezando la campaña. La campaña de vacunación, dice Larreta, zafando de la chicana. Me dijeron que usted ya había empezado la campaña. La compañera Moria. La compañera Moria Kazán, exactamente. Bueno, y como noticias traemos un artículo que salió en página 12, que toma una publicación de la famosa revista The Lancet, que tanto habían puesto como la autoridad en ciencia a la oposición del gobierno nacional. Una revista de divulgación científica. Con respecto a la vacuna rusa, ¿no? Cuando decían que era un veneno, porque bueno, hasta que no veían la publicación de Lancet, ellos no se iban a poner la vacuna. Entre paréntesis, ayer Ángel Pichetto se puso la vacuna rusa, a pesar que dijo que no iba a hacerlo. Y bueno, esta famosa y prestigiosa revista que ya dijo que la Sputnik V es completamente segura y muy efectiva, ahora también dice que la escolaridad presencial traería una aceleración en la curva de contagios. Exactamente.
hace la misma aclaración que están haciendo todos los profesionales y trabajadores de la salud, ¿sí? Los especialistas, de que los contagios no se dan dentro del aula, dentro de la institución, sino en el movimiento que genera la escolaridad presencial, ¿sí? En la movilización de padres, alumnos y docentes que tienen que circular, auxiliares que tienen que circular para estar en clase presencial. Exactamente, en ese momento es cuando se generan los contagios. Y si está, lo que dice la revista también, que si se está en un momento de apertura del resto también de actividades económicas y sociales, incide más aún en la curva de contagios, ¿sí? Entonces, la recomendación es que ante una subida de casos como la que está atravesando Argentina ahora, es cerrar los establecimientos por tiempo corto, como está proponiendo en este momento Alberto. Ayer tuvo una reunión con el ministro Trota, que parecía que se iba, pero al final lo ratificaban en el puesto, pensando ya en una vuelta después del 30 de abril, ¿no? Que no sería como venía siendo hasta ahora, sino que sería más espaciado en los momentos de encuentro de los chicos en la escuela. Si bien la revista, el artículo que fue publicado en la revista The Lancet hace la aclaración que la enfermedad no resulta ser grave en los niños menores de edad, una de las salvedades que hay que considerar es que esos niños sí pueden transmitir el virus, o sea, son factores de contagio. Y otra de las noticias que está circulando en estos últimos días, en esta semana, es que cada vez es más corta, o disminuyó, mejor dicho, la edad con la que los pacientes terminan en terapia intensiva, enfermos de COVID-19, y también, por ejemplo, conocíamos los datos del Hospital Garrahan, donde hay niños internados en terapia intensiva por COVID-19. Sí, no sé si en estos días o final de la semana pasada tuvimos el fallecimiento de 19 años. Así que, bueno, no es tampoco tan livianito, ¿no? Sobre todo con las nuevas cepas que van apareciendo, que son más agresivas. A mí me sorprende cada vez más el nivel de fundamentalismo que está teniendo la oposición argentina, el nivel de irresponsabilidad que está teniendo la oposición. No sé ya en qué se fundamentan, directamente ya no tienen asideros, perdieron el principio de realidad, me parece. En otros países existe, de hecho hemos comentado el caso de Alemania, los anticuarentena, los antitodo, pero son un grupo civil minoritario de la sociedad. Acá es la oposición, el principal partido de oposición de Argentina tiene la misma actitud que un anticuarentena que quema barbijo. Y sin ánimo de hacer ninguna chicana política, pero la pregunta que se me viene a la cabeza es: los que siguen adhiriendo a Cambiemos, ¿por qué lo hacen? Puedo entender que no le guste el gobierno de Alberto Fernández, pero ¿por qué seguir apoyando un partido que no le importa nada más que sus fines políticos, a pesar de que se muera quien se tenga que morir, ¿no? Como dijo el expresidente Macri al comienzo de la pandemia. Hábiles utilizadores políticos de la situación educativa, porque como algo explicábamos desde nuestro posicionamiento en la editorial, preocuparse, rasgarse las vestiduras en este momento por la presencialidad en las escuelas, cuando durante sus gobiernos, tanto a nivel nacional cuando Macri ocupó la presidencia, como durante los años de gestión del PRO en Capital Federal, y en provincia, exactamente, mencionábamos a Vidal, las medidas educativas distan muchísimo de una preocupación tan presente, vehemente, como la que están teniendo en este momento. Entonces hay un grado de hipocresía que para los que no quieren oír, no quieren escuchar o desconocen, Larreta en conjunto con sus funcionarios parece ser un defensor de la educación de los niños. Sí, recordemos que Macri anuló la paritaria nacional, que desde la sanción de la ley del 2006 se había mantenido sin interrupciones.
Hubo en el primer año del gobierno de Macri, después no hubo más, y bueno, se restableció recién el año pasado. En provincia lo mismo, tuvimos un año completo sin cerrar una paritaria, si me falla la memoria, en el año 2018. Con Vidal, bueno, intento de cierre de escuelas de islas, reducciones de presupuesto de infraestructura, voló una escuela donde perdimos a 2 compañeros. No se mueve un músculo de la cara a la hora de hablar de educación a esta gente. Se desmanteló el programa Conectar Igualdad. Que hubiese sido tan útil el año pasado en la cuarentena más estricta, ¿no? Y en este momento tiene el presupuesto más bajo de las últimas décadas de gobierno del PRO en Cava, en educación. El promedio más bajo, el promedio más bajo del país. Una falta de 5.000 vacantes en los jardines. Por eso digo, no sé cómo no se mueve un solo músculo de la cara a la hora de hablar de educación a esta gente. Un dato, alejándonos un poco de este debate que se instaló en los medios entre Nación y Capital Federal por la presencialidad en la escuela, un dato que tuvimos hoy de la ciudad de Mercedes es que habló el director del hospital, Pablo Cassiani. De hecho, salió también en algunos medios nacionales como Telefe. Y entre una síntesis de lo que expresó durante el día de hoy es que hay un 75% de ocupación de camas, por lo cual está muy preocupado. Según su expresión, se está al borde de la saturación del sistema y eso se debe a que hay un aumento de ingreso de pacientes al hospital. Esto que decíamos hoy, que la edad promedio de pacientes ingresados disminuyó. Hoy el promedio de pacientes está entre 54 y 60 años y que realmente es fundamental bajar la cantidad de los casos de contagio para que la situación no se termine de desbordar y no sea crítica, ¿no? En Zipacha estamos con una situación un poco mejor, estamos teniendo más recuperados que casos nuevos en los distintos días. Parece que se estabilizó la cuestión de la información, que el fin de semana estuvo un poco ausente, las placas con los casos y toda la actualidad de la pandemia. Así que bueno, esperamos que continuemos a la baja, ¿no? Por lo menos este amesetamiento que se está viendo. Exactamente, y sí, no queda otra que seguir. Por suerte se sigue vacunando. En la familia estamos muy contentos porque mañana mi mamá tiene turno para vacunarse, así que va a recibir la primera dosis, porque le pudieron reprogramar un turno que, bueno, se pasó por alto. Bueno, una buena noticia dentro Es una buena todo noticia, esto. Exactamente. Otra de las notas que teníamos también en relación a la cuestión de la escolaridad es una nota de Chequeado, que bueno, que dice un poco lo mismo que venimos contando, de que los casos positivos dentro, digamos, los casos de contagio dentro de la escuela son bajos, pero que la circulación de personas hace que aumenten en lo general. Y hace también un análisis económico que me llamó la atención, hablando del impacto en el PBI de los países en los cierres de escuela. Y como nos tiene a veces acostumbrado Chequeado, tira números sin ningún tipo de interpretación y habla de que Argentina en los próximos años puede tener una caída del 6% de su PBI a raíz del cierre de escuelas. Que eso por ahí me parece que demuestra un poco la realidad que tantas veces también hemos hablado de la función de la escuela como institución social, ¿no? Lejos está de transmitir conocimiento o de desarrollo humano, sino que tiene que ver con, bueno, cómo armamos mano de obra barata, ¿no? Porque si no, no se entiende por qué aparece un análisis del PBI con respecto al cierre de la presencialidad, ¿no? Pero bueno, los compañeros no creo que sean compañeros de Chequeado, siempre tienen cada vez menos esta costumbre de tirar números y fríos, ¿no? Sin ningún tipo de interpretación ni de contextualización de por qué se está diciendo esto, ¿no? Se intenta establecer un vínculo entre educación y desarrollo económico, que también un poco lo abordábamos en la editorial. Es una premisa que sostuvo por mucho tiempo, yo diría que
toda el abanico de la derecha, es escuchado, digamos, es como una frase amigable. Candidatos del peronismo, también muchas veces en campaña, una de las cuestiones que plantean es hay que tener mayor inversión en educación, porque eso va a alentar el desarrollo económico del país. Ahí se está haciendo presente Catalina. Está muy enojada con esa asociación que están haciendo entre educación y desarrollo económico. A ver, en sí misma la afirmación es correcta. Yo necesito formar a los futuros ciudadanos para que puedan ser empleados o hacedores de trabajo, ¿no? Creadores de puestos de trabajo. Ahora, Esa es la función que queremos de la escuela. mirá, al margen de esa discusión que es necesaria darla también, esa frase sola, sin ponerla en contexto, está plagada de mentiras y de falsedades. Porque suponer que un país subdesarrollado, cuya soberanía está por el piso, tironeada por todas las multinacionales habidas y por haber, y con una deuda externa exorbitante, pensar que con invertir mucho en educación vamos a salir adelante es una estupidez grande como una casa. Entonces, hay que poner las situaciones en contexto. ¿Basta con invertir mucho en educación? No. ¿Es necesario? Sí. Pero al mismo tiempo que se invierte en educación, yo necesito tener mejores negocios con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pedirle guita, analizar la deuda externa. Sí, retomar los resortes de la economía por parte del Estado. Sí, tiene que ser dentro de un plan integral, no es solamente la inversión. Sí. Subir puntos de PBI y la inversión educativa, que está muy bien y ojalá que se siga haciendo. Pero tiene que estar enmarcado en todo un contexto y no solamente que la educación por arte de magia va a solucionar todos los problemas. Recuerdo, como si querés para ir cerrando, alguien al que uno no le podría discutir nunca, y si le discute es porque, bueno, ya estamos hablando de una necedad y sería una persona con la que uno no puede hablar mucho. Paulo Freire, al quien nadie le podría decir que no ha estudiado, ni investigado, ni ha tenido práctica, barro respecto a la educación, es muy claro. Finocchiaro nos dijo que estaba... Bueno, en Brasil Bolsonaro lo prohíbe a Freire, ¿no? Claro, pero Finocchiaro dijo que los docentes argentinos estaban demasiado impregnados del marxismo de Freire, algo así creo que... Claro, Finocchiaro se olvidó que Freire casualmente estuvo prohibido durante la dictadura militar, se quemaron sus libros y se sacaron los institutos de formación docente, y recién después en los 2000 Freire vuelve a la formación docente. No es que tenemos generaciones de docentes formados con Freire. Y ahí arruinaron la escuela. Cierro entonces con esto. Le hacen una entrevista a Freire y en una de esas entrevistas él dice uno no puede ser ingenuo como educador. Si pensamos que con la educación se viene la revolución socialista, no aprendimos nada. ¿Tenemos que hacer educación popular? Sí, claro. Pero la revolución también hay que hacerla fuera de la escuela. Bueno, dejamos abierto como hacemos siempre con los temas. Me imagino que el debate va a seguir hasta que se expida la Corte Suprema. Lamentablemente, porque en el mientras tanto se van contagiando cada vez más personas y van muriendo cada vez más personas. De hecho, hoy tuvimos récord, más de 500 muertos tuvimos en la Argentina. Se va a ir complicando cada vez más. Cuanto más venga el frío, más se va a complicar la situación de coronavirus. De hecho, el pico del año pasado estuvimos cerca de octubre. Así que todavía quedan unos cuantos meses. Esperemos que se acelere la vacunación. Tuvimos la noticia también, que no lo teníamos anotado, pero tuvimos la noticia esta semana, justo el martes, antes de intentar salir, de que se produjo el primer lote de Sputnik en Argentina, 21.000 dosis. Sputnik Vida. Sputnik Vida. Así se va a llamar la versión criolla. Exactamente. Que fueron enviados a Rusia para su análisis y aprobación de que está todo bien, y en junio ya se empezaría con la producción masiva, que arrancaría en 1 millón y progresivamente se iría aumentando hasta 5 millones. ¿Sí? De concretarse esos plazos y esas cantidades, tal vez lleguemos a una Navidad, un fin de año con
una inmensa parte de la población argentina vacunada. ¿Sí? Paso a paso, dijo Mostaza en Racing. Sí, y el CEO de Richmond, que es el laboratorio, dijo exactamente lo mismo. Pero sí garantizó que el total de la producción va a estar a disposición del Estado argentino. Perfecto. Va a tener ese privilegio, entre muchas comillas. Bueno, tenemos más saludos para mandar. Pablo de Marco, que nos saluda desde Mercedes, le mandamos saludos. Mayra Leiva, una compañera auxiliar de la secundaria 2, también le mandamos saludos. Y Gerardo, que ya lo habíamos saludado, pero nos decía que esta gente son los antivacunas que ahora piden vacunarse. Sí, son los mismos que decían que era un veneno y ahora dicen por qué no traen más veneno, ¿no? Lo dijo también el presidente. Bueno, vamos a escuchar otra canción y volvemos con el tema del día, que también es una discusión del siglo XIX como la que estamos teniendo sobre las clases. ¿Estás desconectado? Un Vinito Radio te spoilea la realidad. Spoilear, 2 puntos. Contarle y o mostrarle información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un Vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos spoileando. Punto. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? ¿La izquierda o las izquierdas? ¿Derechos humanos para animales? ¿El autor y la obra es lo mismo? ¿General San Martín o General Alvear? ¿Naturaleza o muerte? El tema del día en un minuto. Durante la pausa escuchábamos Multiviral, una canción de Calle 13 que fue grabada en junio del 2013 y tuvo la colaboración de Julian Assange. De hecho, varias estrofas de la canción están recitadas por Julian Assange, que vos sabés seguro cuál es la situación de Julian Assange, bien actualizado. Continúa detenido en Inglaterra después de que Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador, le sacara el asilo. Hubo un pedido de extradición por parte de Estados Unidos y afortunadamente para él Inglaterra no lo cedió porque iba derecho a Guantánamo o algo muy similar, ¿no? Y ya sabemos qué significa eso, ¿no? Torturas y muy probablemente la muerte. Bueno, el tema del día. Antes de empezar con el tema del día, estaba confirmando algo que había visto en Facebook, pero no sabía si era cierto, es que Rodríguez Larreta no está mandando a su hija al colegio. Pará. ¿Vos me estás queriendo decir que Larreta, que pide presencialidad en las escuelas, no manda a su hija a la escuela? Exactamente, así es. ¿Cómo explicar esto de otro modo? No, imposible. Más claridad. No hay explicación posible y bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Además, también el ministro Fernán Quirós pidió respiradores a Nación porque los que Nación repartió el año pasado en la primera etapa de la pandemia los cedieron a la medicina privada. Así que el gobierno de la ciudad, por entregar esos respiradores, se quedó sin respirador y ahora está pidiendo la colaboración a Nación, ¿no? Parecen esos hijos que se independizan de los padres pero siguen yendo todos los días a comer a la casa de los padres. Es un poco eso, ¿no? Tiro piedras pero después necesito que me ayuden. Bueno, ahora sí, el tema del día, que tiene que ver con la concesión de la famosa hidrovía. No es un tema que esté saliendo demasiado en los medios de comunicación masivos. No, y lamentablemente estamos a una semana. Habría que hacer una fuerte campaña al respecto. El 30 de abril se vence la concesión actual, que es del año 1995 del gobierno de Carlos Menem, y es una oportunidad para que el Estado argentino vuelva a tener control en uno de los resortes de la economía, ya que por ese lugar, ¿sí? Por el río Paraná, sale el 80% de la producción agropecuaria, se exporta, ¿no? A través de estos puertos que están a lo largo del Paraná, el 80% de la producción agropecuaria, que bueno, ya sabemos
que no tributa el total las exportadoras cerealeras de lo que venden, ¿no? Por algo Paraguay tiene un saldo de exportación mucho más alto que el de producción. Entonces, ¿cómo hace Paraguay para exportar más soja de la que tiene? Bueno, es soja argentina que se va derivando, se va triangulando por otras partes para no tributar en la Argentina, ¿no? Al tener el control nuevamente de la hidrovía, por lo que hemos leído, se calcula que podría tener una ganancia en derechos de exportación argentina de 30.000 millones de dólares más de la actualidad por año, lo que permitiría en menos de 10 años pagar el total de la deuda externa, que no es el Fondo Monetario o estos acreedores privados que se renegoció el año pasado, sino toda la deuda que está en más de 300.000 millones de dólares. Así que no es un vuelto lo que se están robando a través del Paraná. Entonces, hoy, que es 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, varias organizaciones sociales y algunos partidos también salieron a militarle en las redes, porque es la realidad actual, con algunos hashtags, por ejemplo, hashtag no a la reprivatización de hidrovía, hashtag soberanía nacional y soberanía alimentaria, hashtag control estatal. Es decir, la discusión sobre la hidrovía no es nada más ni nada menos que una discusión sobre la soberanía de nuestro territorio. Digamos, esto que se están afanando es porque se les licitó a empresas privadas la tenencia de parte del territorio argentino. Bueno, para comenzar a desarrollar el tema, vamos a comenzar por una cuestión histórica y tenemos un audio de el Feynman bueno, de José Pablo Feynman, explicando cómo el capitalismo obtuvo los capitales originarios para todo su desarrollo industrial, ¿sí? Que justamente en gran parte salieron de esta América. Eso, más allá de la hidrovía, me parece que es un audio muy interesante para compartir y sobre todo para poner en debate con aquellas personas que piensan que los grandes empresarios han esforzado mucho por tener las riquezas que tienen. Y ahorrar un pesito por pesito. Exactamente. Bueno, Feynman lo desmiente con datos científicos. Escuchemos a José Pablo. Hay una especie de cuento idílico sobre cómo el capitalismo se inició, que más o menos es así. Había en algún momento una bandita de vagos que no trabajaba. Y había otra gente que ahorraba. Es más o menos el cuento del chanchito práctico, que es un cuento totalmente capitalista. Y había otra que ahorraba. En determinado momento, los que ahorraron el capital contrataron a los que se habían dedicado a vagar y los pusieron a trabajar en sus fábricas. En realidad, va a decir Marx, el capital viene al mundo chorreando lodo y sangre, porque el capital se acumuló saqueando a la periferia. El capital se acumuló con el saqueo colonial. Y esto es lo que Marx describe brillantemente en ese capítulo 24, que a mí me parece una de las más grandes obras de la historia del pensamiento. O sea que aquí realmente, si alguien cree que me he enojado con Marx, como me enojo muchísimo, yo creo que este capítulo 24 es excelso. ¿Qué dice Marx? La acumulación del capital se hizo saqueando a las colonias. Por eso el capitalismo viene al mundo chorreando lodo y sangre. Entonces el descubrimiento de América, la entrada de Inglaterra en sus colonias, la transformación de África en un coto de caza de negros para que trabajaran en las embarcaciones, en las plantaciones, todo ese larguísimo proceso es el proceso de acumulación del capital. Así se apropia el capitalista del capital. Entonces, como esa apropiación es una apropiación de conquista y de rapiña, Marx dice que el capital viene al mundo chorreando lodo y sangre. Esto no lo ha hecho el obrero, porque en realidad lo hicieron grandes aventureros, lo vienen haciendo. El primero fue Cristóbal Colón, después
Después siguieron siendo los españoles y después fueron los piratas británicos. Escuchen bien esto, los piratas británicos fueron uno de los elementos más importantes de la acumulación del capital que Inglaterra necesitó para erigir su industria. Entonces hablemos de Francis Drake, de Henry Morgan, esos son los principales o son elementos fascinantes del desarrollo del capitalismo británico. El capitán Morgan era el capitán Kidd, todos recordamos las películas de piratas. ¿Qué se ve en las películas de piratas? Se ven a los piratas atacando los galeones. Los galeones españoles llevaban oro a España. España era una nación muy perezosa, digamos, elegía disfrutar de sus riquezas, gozar de sus riquezas, en lugar de invertirlas en la industria. Por eso España quedó tan atrasada. Por eso los piratas robaban el oro de los galeones españoles y lo llevaban a Inglaterra. Inglaterra con ese oro hacía industria. Por eso Inglaterra tiene el capitalismo más desarrollado del mundo en el siglo XIX y España, bien, voy a seguir con esto. El capitalista ya tiene entonces el capital. Esta acumulación originaria se ha producido por el saqueo de la periferia, del mundo colonial. ¿De dónde vemos que nosotros, los argentinos y los latinoamericanos, somos la condición de posibilidad del capitalismo? Porque si no hubieran saqueado a América Latina, no habría capitalismo. En realidad, el centro existe porque existe la periferia. Vinieron del centro a la periferia, saquearon la periferia, llevaron las barras de oro al centro de nuevo y ahí construyeron la industria. Cuando construyeron la industria nos vendieron las mercancías, un negocio redondo realmente. Y nos llegaban las mercancías de Inglaterra y nosotros decíamos, pero qué extraordinario, qué hermosas mercancías. Nosotros les vamos a dar nuestras vaquitas y nuestro trigo y ellos nos van a dar siempre sus manufacturas. Bueno, así nos fue. El origen del saqueo, la génesis de los países pobres y subdesarrollados, nos tenemos que remontar a las gestas colonizadoras. Siglo XV. Exactamente. Bueno, muy claro, ¿no? Lo de Feynman, el capitalismo chorrea lodo y sangre, ¿no? Es la única manera de que este sistema funcione es justamente oprimiendo a otros pueblos. Uh-huh. Bueno, siguiendo con la línea histórica, la cuestión de los ríos en Argentina también data del siglo XIX y hubo una gran disputa con el gobernador de la provincia Rosas, que siguiendo la tradición europea, porque Rosas tampoco era un americanista, ¿no? En 1841 cierra la navegación internacional de los ríos interiores. El Uruguay y sobre todo el Paraná. En Uruguay estaba en litigio con el recién independizado Uruguay, valga la redundancia. Bueno, a Rosas lo acusaron de un montón de cosas, ¿no? Es medio similar a lo que pasa ahora, que se acusa al gobierno de la cuarentena o de los intentos de cierre de la circulación, cuando sus países modelos están haciendo exactamente lo mismo. Bueno, los unitarios que criticaban a Rosas en el siglo XIX también ponían de ejemplo a Europa, salvo y cuando le conveniera, ¿no? Cuando no les convenía, ahí el modelo europeo no funcionaba y bueno, y Rosas era un tirano. No solo molestó a los unitarios que tenían sus negocios con los países europeos que le interesaba navegar por esos ríos, sino también molestó a Paraguay y a Brasil, porque como están aguas arriba, perjudicaba su comercio el cierre de estos ríos, ¿no? Fue tan grande la disputa que existió sobre el río Paraná como protagonista que se sufrió un bloqueo anglo-francés. Inglaterra y Francia bloquearon el puerto de Buenos Aires con la excusa de que Rosas se estaba metiendo en cuestiones de soberanía uruguaya, en la política interior de Uruguay. En realidad lo que querían era justamente poder navegar por los ríos, vender sus mercancías y no pagar absolutamente nada por eso.
Siempre el argumento del imperio es la defensa de otro país. de la Es libertad, un clásico. de la democracia, no es ahora para Estados Unidos, pero bueno, los imperios siempre tienen más o menos los mismos argumentos, digamos, el público se renueva, dicen. Esta defensa que hizo Rosas de la soberanía argentina, después de la batalla obligada, que alguna vez habrán estudiado en la primaria o en la secundaria en su escolaridad, que no hace muchos años tenemos el feriado en noviembre, terminó teniendo como final que el general San Martín en su testamento deje su sable a Rosas, ¿no? Herede su sable a Rosas por la gran defensa que hizo de la soberanía argentina frente a Francia, sobre todo, que era el que más interesado estaba en torcer el brazo a Rosas. Bueno, y hay que aclarar que por qué el gobernador de la provincia de Buenos Aires se atribuía esta facultad, porque el Pacto Federal de la década del 30, de 1830, facultaba a la provincia de Buenos Aires hacerse cargo de la política internacional hasta que se formara un gobierno federal, ¿sí? Eso 10 años después de 1853. Bueno, termina el bloqueo francés. Francia e Inglaterra firman un tratado con la Argentina, donde reconocen la soberanía absoluta de Argentina, de la Confederación Argentina en ese momento, sobre los ríos interiores, ¿sí? Y se comprometían a no volver a violar esa soberanía como habían hecho después de la batalla de la Vuelta de Obligado. Pero bueno, es una discusión que continuó. Caído Rosas, gana el liberalismo. No puedo decir unitario porque estaba Urquiza también, que supuestamente era federal. Sería hoy en día una especie de Pichetto. Y era tan vital para Inglaterra y para los países centrales que se incluyó un artículo en la Constitución que se sancionó en 1853, que se mantiene hasta el día de hoy, que es el artículo 26, que dice: la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Así que consagramos en nuestra Constitución Nacional que cada uno que viene afuera puede entrar y hacer lo que se le cante, sin pagar un centavo. Esto demuestra que le hemos caído, porque yo también lo critiqué en su momento, a Mempo Giardinelli, que ahora vamos a comentar una nota de él, de la necesidad casi vital de una reforma constitucional. Bueno, acá tenemos una muestra de que la Constitución, si bien ha sido reformada y se han sumado cosas muy positivas, todavía tiene algunos artículos entreguistas frente a las grandes potencias del mundo. No es de extrañar que ese artículo no se modifique durante los 90, específicamente en el 94, que fue la última reforma constitucional, en un contexto de un Estado neoliberal que se preocupó específicamente en privatizar todo lo que hubiera de público. De hecho, la famosa frase es: nada de lo que es estatal permanecerá estatal, o siendo el Estado. Sí, esto se modificó en la Constitución del 49, la Constitución conocida como peronista, ¿no? Que fue descartada en el 55 y restaurada y tal cual la del 53, salvo el artículo 14 bis, ¿no? Fue lo único que sobrevivió de la reforma peronista del 49. Vos mencionabas la nota de Mempo Giardinelli, que fue una columna que sacó en página 12. Un poco Mempo Giardinelli lo que hace en la nota es marcar la cancha, porque no queda claro, o sí, y uno no lo quiere reconocer, cuáles son las intenciones del Estado Nacional con la continuidad de la licitación y la privatización de hidrovías. Sí, no sé si habría grieta dentro de la pareja presidencial. Sí, seguramente, dentro del gobierno, ¿no? Hay que marcar la cancha. Pero el argumento del Ministerio de Transporte, que tiene a un representante del masismo al frente, dice que Argentina no tiene la capacidad técnica de hacerse cargo del dragado del río Paraná, ¿no?
y parte del Río de la Plata, ¿no? de toda la hidrovía justamente. Y a lo que Mempo Jardinier dice, ¿cómo puede ser que Argentina se pueda hacer cargo si la mayoría de la mano de obra y de las embarcaciones que se utilizan son argentinas? Digamos, hay una concesión de una empresa extranjera, pero todos los insumos que se utilizan para hacer ese trabajo son argentinos. Entonces, ¿cómo que no se puede hacer acá? Y lo que propone es que se plebiscite. Que es una consulta popular. Que sea el pueblo argentino el que decida si recobramos la soberanía de la hidrovía o volvemos a dejarlo en manos extranjeras. Para profundizar y traer más claridad sobre propiamente la disputa de la hidrovía, vamos a escuchar ahora un audio de Argumedo. De Alcira Argumedo. Hay sectores muy preocupados por la importancia que tiene el río Paraná y por el nivel de saqueo que se viene produciendo desde ya hace décadas, prácticamente consolidado con el menemismo y con agravamientos según los periodos, en los cuales el nivel de saqueo y estafa al pueblo argentino ronda los 30-35 mil millones de dólares anuales en contrabando, si tomas en cuenta el contrabando de las mineras, el de las cerealeras, más aceiteras, etcétera, etcétera, el de la carne, combustibles, que habría que ver, yo no conozco muy bien el tema, y el tema de la pesca en el río. Si vos tenés que un drenaje, una vena abierta de contrabando que te saquea entre 30 y 35 mil millones de dólares anuales, y ahí tenés una de las claves de la crisis que arrastra la Argentina. Pensá que si podés controlar eso, en un año y unos meses más le pagás al contado al Fondo Monetario Internacional. Es descomunal. ¿Y esto cómo se saca? Esto viene, el trabajo, por lo menos en mi parte, hay otros trabajos muy serios también, a partir del análisis de 2 geólogos de la Universidad de Tucumán que analizan el barro de exportación de Minera La Lumbrera. En general, acá en la Argentina solo se refina el oro, y el resto de los metales van en un barro, en el caso de Minera La Lumbrera sale de Catamarca en un tren y llega al puerto San Martín en Rosario. Ahora, Minera La Lumbrera, en su declaración jurada, jura por Dios que exporta 3 metales. Cuando estos analizan ese barro de exportación, y resulta que había 28 metales, de los cuales 25, esos 25 no declarados, son más valiosos que el oro porque son las llamadas tierras raras, componentes fundamentales para los productos de avanzada como computadoras, robots, misiles, etcétera, con un alto precio a nivel internacional, sobre todo en Occidente, porque entre otras cosas China concentra el 90% de la producción mundial de tierras raras, y Estados Unidos tiene una dramática dependencia respecto de China, que debe importar en un 80% estas tierras raras. Si China dejara de exportar tierras raras, y esto fue uno de los factores pero es otro tema, entrarían en crisis las industrias. Que se haga una empresa pública federal con participación de las provincias e incluso de los sectores trabajadores, con un fuerte control social, de manera tal de acabar que sea el que controle los puertos, que están terminando las concesiones este año, a lo largo de este año, y la llamada hidrovía, por donde baja cerca del 80-85% de las exportaciones argentinas. Y a su vez, el tema es que esa hidrovía, con un control extranjero, hace una cosa rarísima, y es que en determinado momento da una vuelta la hidrovía, y nuestras exportaciones salen por el puerto de Montevideo, que si uno se fija, está el canal Magdalena, esto está diciendo, lo están señalando distintos estudiosos, también el senador Tayana. El tema es que vos tenés el canal Magdalena, que es como que se anuló, que no fue utilizado,
que es que sale tu mercancía, entonces sale por la Argentina. O sea, nosotros parece que exportáramos a Montevideo y de Montevideo sal, lo cual ha favorecido no solamente los niveles descomunales de contrabando, sino también el narcotráfico. Y si vos ves la situación en Rosario, la combinación entre desindustrialización, incremento del desempleo y la pobreza, puertos privatizados que facilitan el contrabando y el tráfico de drogas, y tenés que Chicago ha vuelto a ser que Rosario ha vuelto a ser la Chicago argentina. Con cuánta claridad, ¿no? Alcira Argumedo hace un reconto y una explicación de la situación sobre hidrovía y la importancia que sería para el Estado argentino que el manejo de esa hidrovía sea justamente estatal. Y esto del canal Magdalena no es menor, porque fue completamente hecho a propósito por parte de la empresa concesionaria, justamente para evadir impuestos. Y sería muy importante que se pueda tener el control de la hidrovía para llevar toda la producción argentina por el canal Magdalena y fortalecer todos los puertos de las costas de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Es todo ganancia volver a tener el control del río Paraná por parte del Estado argentino. Esperemos que Alberto nos sorprenda para bien y finalmente se tome esta decisión, ¿no? Acá no es una disputa como Vicentín de la intervención, de expropiar, no expropiar. Acá se vence una concesión, se termina un contrato y vuelve a manos del Estado de manera automática, ¿sí? Es la decisión del Estado volver a concesionarlo o poder hacerse cargo. Esto además de esta cuestión que venimos explicando de soberanía, de favorecer los puertos de la provincia de Buenos Aires, de fortalecer los que ya están en las provincias del litoral, también abre las puertas a la recuperación de la marina mercante, que en este momento todos los buques que llevan las exportaciones argentinas son buques extranjeros, encareciendo los fletes, dejando la plata afuera, así que bueno, se podría abaratar la cuestión de los fletes, la plata que hay en Argentina y la cuestión de la escasez de dólares, que es crónica en Argentina, tendría un principio de solución. A mí me agarra la nostalgia, te decía mientras escuchábamos el audio de Alcira, el año pasado ya, producto del coronavirus, se falleció Pino Solanas. Compañera de militancia. Compañera de militancia, Pino. Compañera de Alcira Argumedo, exactamente, de Alcira Argumedo. Por lo menos en memoria de Pino, que era embajador, UNESCO. Al menos hacer un plebiscito. Me parece que ese sería la fuerza y la resistencia que hoy, a menos de una semana, donde tendríamos que estar poniendo las energías. Lo veo difícil que la opción de Mempo Giardinelli tenga algún tipo de escucha dentro del gobierno, pero bueno, por lo menos algo que no sea la entrega total, ¿no? No sé, algún grado de control por parte del Estado, incluso en una nueva licitación, a pesar de que no sea lo que deseamos. Bueno, análisis, primera semana de mayo, ¿no? O mediados de mayo, cuando esto tenga una resolución, sería cuál es el argumento político de la decisión que se tome, digamos, ¿no? Veremos qué explicación da. Y qué consecuencias trae al interior del movimiento peronista las decisiones que efectivamente se tomen, porque seguramente, como ya todas las decisiones que se han tomado, no son gratuitas, van o afianzando a la unión peronista o socavando esa unión. Así que veremos cómo se entreteje después de la decisión de renovar la concesión o no de la hidrovía. Bueno, cerramos el tema del día, vamos a escuchar otra canción y volvemos con las notas curiosas de esta semana, que tenemos que sumar una de último momento, que es la propuesta de consagrar hija o hijo de el movimiento monárquico argentino. Lo hablamos después de la canción. Bueno, otra solución para la hidrovía puede ser que
abandonemos la democracia y tengamos una monarquía. Así ya, con esta regresión que estamos teniendo de debate del siglo XIX, bueno, volvemos un poco más atrás, previo. Bueno, Longobardi algo apuntó sobre este También. tema, o lo Bueno, podríamos por eso. mencionar después de la pausa. Vayamos a una Argentina pre-Revolución de Mayo, y así se terminan todos los problemas. Forma parte de la comunidad de Un Vinito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eustaquio Un Vinito y seguinos en Spotify. Un vinito para todos y todos para un vinito. El momento apocado, melindroso y mojigato en un vinito. Escuchábamos El Arriero en la versión de Divididos, una canción perteneciente al álbum La Era de la Boludez de 1993. Viejo ya está el disco, Y Divididos también. y nosotros también. Bueno, ya dijimos que habíamos estado escuchando. Vamos con Las ñoñadas. las ñoñadas de esta semana. En primer lugar tenemos el agua contaminada por radiación que quiere volcar al Pacífico Japón. ¿Se acuerdan que hace un par de años hubo un terremoto que fisuró el núcleo de la central de Fukushima, Nuclear. si no me falla la memoria? Bueno, eso dejó un montón de agua pesada, radiactiva, y Japón ahora la va a tirar al Pacífico porque no sabe qué hacer con esa agua. Supuestamente está tratada y no generaría ningún impacto sobre el medio ambiente. Pero Imposible. sus países vecinos como Corea y China están protestando, a pesar de que cuentan con el aval de los Estados Unidos. Así que es muy probable que finalmente terminen tirando esta agua contaminada a las aguas del Océano Pacífico. Un mimo más a la naturaleza. Sí, sí, nos seguimos cagando en todo, básicamente. No nos importa más nada. Segunda nota curiosa de la semana tiene que ver con que científicos españoles, en sociedad con científicos chinos, están desarrollando embriones mitad mono, mitad seres humanos. ¿Con qué objetivo? A largo plazo, uno de los objetivos que tiene es generar órganos en monos que sean compatibles con seres humanos. Entonces vos necesitas un hígado, matamos al monito, le sacamos el hígado y se lo ponemos a la persona que lo necesita. No voy a renegar más de la inversión en ciencia, pues ya lo hemos hablado con Diego. Y me autocorrijo, pero las consecuencias de esa investigación éticamente no son No, supuestamente posibles. está dentro de los acuerdos internacionales de bioética. ¿Escritos por quién? No sé. No soy un especialista en derecho internacional científico. Y otro de los beneficios que podría traer es estas pruebas que se hacen en ratitas, en otros animales, que a veces un medicamento funciona en esos animalitos, pero después de pasar a los seres humanos, no. Entonces de esta manera teníamos monos modificados genéticamente con parte de seres humanos en su... Sería algo así como crear el eslabón perdido. no sé, es bastante Black Mirror de ciencia ficción. Entonces esos monos con muchas características humanas, al probar medicamentos o desarrollos médicos, serían más certeros en los resultados que dan. Claro. Entonces eso haría que se acorten los procesos y se abaraten también los procesos de desarrollo de nuevos medicamentos y nuevas vacunas, ¿no? Para las próximas pandemias que están por venir. Para que no practiquen con nosotros mientras transcurre la pandemia. No, que al momento de practicar con nosotros haya un porcentaje más grande de posibilidad de que funcione. Y no tener trombosis ni todas estas cosas que están sucediendo con las vacunas.
se podrían revelar los monos humanos. Bueno, hay una Y película fuiste. que pasa esto, exactamente esto pasa, esta combinación genética que se llama El planeta de los simios. Claro. Recomendada para los que les gusta el cine de ciencia ficción y catastrófico. De hecho, todo comienza con la combinación de la aparición del mono más inteligente que se revela ante los humanos y una pandemia que diezma la población humana. Así que es ideal para este contexto de esa película y seguir paranoiqueando y llenándose de miedo. Interesante la noticia. Sí, la vamos a poner subir, en ¿no? la biblioteca de un vinito. Recordamos que tenemos la biblioteca de un vinito y todos los que quieran participar y no están participando en este momento nos avisan y nosotros los agregamos, ahí vamos subiendo las recomendaciones audiovisuales de libros, notas que vamos a comentar en el programa o algunas que van surgiendo en la semana. Es un buen momento también para recordar que le den un me gusta, una compartida y una suscribida al canal de YouTube. Sí, que no tenemos crecimiento desde el año pasado, estamos clavados en 33 suscriptores, así que necesitamos llegar a 1000 para que YouTube nos tire algún centavo de dólar. Y el canal de Twitch. El canal de Twitch que estamos transmitiendo en este momento, que un amigo nos dijo que el formato que estamos usando en Twitch es lo más anti-Twitch que existe. Así empieza la revolución. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Pique, que es el mejor cuidador de vacunas del condado. Sin dudas. Sin ninguna duda. Y vos tenías una noticia más curiosa de último momento. Más que una noticia curiosa, una volunota. ¿Por qué la definición? Y porque los generadores de esa noticia, bueno, pongamos que gente seria. No voy a omitir opinión. Existe el movimiento monárquico argentino. Existe realmente. Aunque uno no lo pueda creer, no es ciencia ficción. Que propone, por supuesto, un cambio de régimen para Argentina. Y una de las posibles reinas en Argentina, candidata, ¿no?, propuesta por este movimiento monárquico, es una de las hijas de Máxima Zorrigueta. No sería la hija mayor, obviamente, porque es la heredera de Holanda. La hija del medio sería candidata, propuesta por este grupo, para que sea reina en Argentina. No es nuevo esto, ya que estamos en la temática del siglo XIX. A finales de la década del 10, cerca de 1820, existió un movimiento llamado el movimiento carlotista, que lo que buscaba era generar una monarquía constitucional en Argentina y consagrar como reina a la hermana de Fernando VII, en ese momento, que se llamaba Carlota Joaquina, la mujer más fea del mundo, le decían, que era esposa del rey de Portugal. Pero Carlota no quiso, ¿puede ser? Carlota no quiso y por eso se descartó esa posibilidad. Hay que hacerle un monumento a Carlota. Menos mal que no quiso. Así que bueno, no son tan originales estos muchachos, porque ya hubo argentinos que intentaron instaurar una monarquía. Está bien, tal vez en ese momento tenía un poco más de sentido, ¿no? En el siglo XIX, ahora parece un poco más extraño. Y otro de los que se expidió con un comentario tan fuera de lugar como estos muchachos, que esto parece una nota de color, porque ¿quién se va a tomar con seriedad el grupo monárquico argentino? Sí, pero decían sí lo mismo de Bolsonaro en Brasil, hace un par de años. Sí, no tendríamos que tomar con seriedad los dichos de Feynman, de Longobardi, Eso que es lo mismo. sorprendieron, claro, Feynman malo, ¿no? Que sorprendieron al mismísimo de la Nata en su programa de radio, porque dijo que hay que dejarse de joder con la democracia, tanta pobreza, tanta cosa así nomás, tantas personas fuera de la regla y de la ley, Ellos ¿no? crearon el concepto de pobrismo, ¿no? De Claro, que exacto. el progresismo argentino vive de los pobres, con el pobrismo. Entonces, bueno, hay que hacer como los gobiernos autoritarios, dícese dictadura militar Videla, donde la cosa está más ordenada. Sí. Fuerte lo que decís, le respondió la Nata. Se quedó sin palabras, imagínate. Pasó Videla y dijo, me parece un poco facho el comentario. Exactamente. Bueno, con este cierre derechoso en un vinito, nos despedimos hasta el martes que viene. Esperemos que el martes que viene podamos transmitir el martes y no tengamos más problemas técnicos.
No sé si habrá una cuestión de horario, porque después de las 10 menos cuarto, no se colgó más la conexión. Tal vez hay una franja entre las 7 y las 9, que es justo donde hacemos el programa nosotros, que se complica el tráfico de datos. Igual dijeron que mi voz se está escuchando un poco rara, así que eso puede ser que tenga que ver con alguna fluctuación de la conexión. Mika dice, excelente programa. Bueno, muchísimas gracias, Mika. Dentro de un rato va a estar subido a Spotify y a YouTube, así que si les ha gustado, compártanlo con amigues o con quien sea. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene con una canción de los Beatles, Mother Nature Song, Hijo de la Madre Naturaleza. Y para que la escuchen los que no conocemos mucho el inglés, la canción dice: nací como un pobre niño de campo, hijo de la madre naturaleza. Todo el día estoy sentado cantando canciones para todo el mundo. Sentado detrás de un arroyo de montaña, veo sus aguas nacer. Escucho el bonito sonido de la música mientras vuela. Encuéntrenme en mi campo de hierba, hijo de la madre naturaleza. Las margaritas se balancean y cantan una perezosa canción bajo el sol. Hermosa canción y primera vez que va a sonar los Beatles en un vinito. El año pasado, no sé por qué, no pasamos una sola canción. Así que bueno, hasta el martes. Los martes a las 19 horas te esperamos con información destacada, debates y curiosidades. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @unvinitoradio. También podés escribirnos al WhatsApp 23 24 65 15 26. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, la compañía perfecta para todos tus momentos.